Gloria a Dios que hubo un hombre, dice la Biblia, que murió en una cruz y dio su vida por ti y por mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios que la sangre de Cristo nos cubre y nos arropa. Amén. Gloria a Dios por esa sangre. Debemos ser agradecidos con Dios. Nunca, 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 nunca a usted y a mí se nos puede olvidar que somos privilegiados en un tiempo de vivir en un tiempo que se llama gracia. Si usted puede respirar, es gracias a Cristo Jesús. Si usted puede hablar, es gracias a Cristo Jesús. Si tiene una esposa o usted tiene hijos, es gracias a Cristo Jesús. Si usted tiene lo que tiene y yo, o tenemos lo que tenemos, podemos caminar, podemos hablar, es gracias a Cristo Jesús. Gracias a un precio que fue pagado, que ni usted ni yo lo merecíamos. Porque dice la Escritura que estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias a que un hombre dijo y decidió pagar con su vida por usted y por mí, hoy podemos estar aquí. Porque a la verdad nosotros no hiciéramos lo mismo. Nunca hubiéramos hecho eso. Jamás. Jamás. Jamás haríamos eso. Tenemos que tener a Cristo muy adentro de nuestro corazón para nosotros hacer lo que Cristo hizo. ¿Y cómo cuesta eso? Amén. Usted dirá, pastor, pero yo sí soy capaz de hacerlo. Bueno, gloria a Dios por usted. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí seríamos capaces de dar la vida de nuestros hijos por un ladrón, por un malandro, por una prostituta, por un sicario? ¿Usted sería capaz de dar su hijo a morir por uno de esos? ¿Usted sería capaz de dar su bebé, su varoncito, su primer hijo, a morir por un ladrón que usted ni conoce? ¿O a morir por un sicario que usted ni conoce? ¿O a morir por un indigente de esos que andan comiendo basura en la calle? ¿Usted sería capaz? No lo haríamos, hermano. Pues Dios sí lo hizo. Lo mejor que Él tenía, dice la Escritura, que Él lo dio por usted y por mí. Y por todo aquel que ni siquiera nunca dirá gracias Dios. También Cristo murió por él y por ella. Entonces estamos aquí y somos privilegiados. Amén. Que nunca se nos olvide que si estamos aquí es porque a Cristo le ha placido. Yo quiero que usted se ubique, por favor, en la carta de primera a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo número... Quiero comenzar con el capítulo número 5. Primera carta a los Corintios, capítulo número 5. Capítulo número 5. Primera carta a los Corintios, capítulo número 3, desde el verso 10 en adelante. Amén. Bueno, y lo prometido es deuda. Nosotros prometimos darle a nuestra hermana Stephanie, pase por acá, hermano. Y él me decía, mi suegra en mi casa tiene de todo. Es una acumuladora compulsiva, decía él. Es una acumuladora compulsiva, tiene de todo. Y le digo yo, ¿y cuántas Biblias tiene en su casa? Eso es lo que menos hay. Y eso ocurre, hermano. En los hogares hay de todo. Y la gente se compra ropas caras. Salen muy bonitos y bonitas a la calle. Eso es de Dios, eso está bien. Lo felicito por eso. Pero lo que no puede faltar en usted y en mí es las Sagradas Escrituras. El libro para leerla. Amén. A veces tenemos un teléfono que vale $200, $100, $150 y no tenemos una Biblia. Eso no es de Dios. Algo pasa ahí. Ahí se observa el orden de las prioridades. Amén. Que la prioridad suya y mía en este 2024 sea servirle a Cristo. Y enseñe en su casa a sus hijos a servirle a Cristo.
Ese es el mejor regalo que usted le puede dar. Amén. Dice la Escritura, preste mucha atención. Hoy tendremos Santa Cena y vamos a hacerlo en la mañana. Ahora pues temprano. Pero es necesario siempre enseñar. Amén. Dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios, el capítulo número 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a leerlo desde el 10 en adelante. Esto el Espíritu Santo me lo recordó anoche, porque conversando con esa misma persona, ¿no? Anoche yo le decía a él, me decía, no hace mucho murió fulanito y murió sutanito. Y bueno, comenzamos a tener un tema de conversación a partir de las Escrituras. Y yo comencé a enseñarle cosas de la palabra. Y yo le decía a él, a mí me da mucha tristeza y me da mucho dolor. Lo digo, hermano, de verdad, con toda sinceridad, delante del Espíritu Santo. Porque este mundo, el mundo, carece de palabra de Dios. Y como carece de palabra de Dios, está en una condición muy peligrosa. En el sentido de que si Cristo llega por su iglesia, ellos están muy ignorantes de cosas que tienen que hacer. Entonces, le decía yo a él, ¿no? A mí me da tristeza, me da mucha tristeza, porque hay gente que dice, murió fulanito, que Dios lo tenga en su santa gloria. O murió fulanita, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y yo le decía a él, eso a mí me da tristeza y me da dolor. Porque a la verdad hay dos lugares, ahí hay dos destinos para el alma de la persona. Amén. Cuando muera. O va a una condición de reposo mientras espera el llamado del Señor, o va al infierno. ¿Cómo saberlo? No sabemos. No lo sabemos. No podemos a ciencia cierta decir que si murió Pepito Pérez fue al infierno. No nos corresponde a nosotros dar ese juicio. Murió Pepito Pérez y fue al cielo. Tampoco sabemos. No sabemos si fue a un lugar de reposo. Ahora, cuando yo me voy a la Escritura, yo me encuentro que hay parámetros y que hay condiciones y que hay fruto que la persona debe dar en esta tierra para ver a dónde va. Entonces, por la Escritura es que uno puede juzgar las cosas. Entonces, hay gente que dice, murió fulanito, que Dios lo tenga en su santa gloria, pero nunca le sirvió a Dios. Toda la vida fue un borracho, o fue un maltratador, o golpeaba a su familia, no proveía para su casa, por lo tanto era peor que un incrédulo. Pues dice la Biblia que el que no provee para lo suyo ha negado la fe. Imagínense ustedes, no es que no tiene fe, no, sino que la ha negado, dice. Y es peor que un incrédulo, dice. Murió alguien que nunca le importó y le interesó siquiera un día abrir este libro llamado Biblia y ver qué era lo que Dios exigía de él o de ella. Este es nuestro manual. Amén. Entonces me da tristeza, le decía yo a él, y me da dolor, porque cuando yo escucho estas cosas, yo digo, de verdad que hay mucha ignorancia y desconocimiento de la palabra. Y es terrible, porque no sabemos. Y el mundo juzga conforme a lo que observa y a lo que mira. O sea, el mundo cree y piensa, preste atención, hermano. El mundo cree y piensa que porque le da comida a un ciego, que porque de repente le da comida al perrito de al lado, porque la gente se fue para Ecuador y lo dejó ahí amarrado. La gente piensa y cree que porque hace estas obras de justicia, ya tiene el cielo ganado. Pero cuando yo me voy a la Escritura, veo que esto no es así. No es por obra, dice la Biblia. Esto es por fe. O sea, por obediencia a la palabra de Dios. Entonces, van a ver, es como yo le decía a esta persona anoche, me da tristeza y me da dolor porque hay un desconocimiento de la palabra muy grande, demasiado grande. Pero este desconocimiento no exime a las personas de responsabilidad. Jamás, jamás. El hecho de que usted y yo desconozcamos las leyes no quiere decir, esto a mí no me hace inocente. Pues yo tengo un carro, un vehículo, y yo no conozco las leyes de tránsito, y yo me trago una luz roja y se produce un accidente. No, pero yo no sabía que la luz roja era para frenar. Hay consecuencias.
y hay cosas que hay que pagar. Amén. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo desconozca las leyes no me hace a mí inocente. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual. El hecho de que nosotros o el mundo desconozca de la palabra no lo hace inocente. No. Al contrario, lo hace vulnerable a las tinieblas. Eso sí. Entonces yo le decía a esta persona anoche que me da tristeza y dolor escuchar cuando alguien dice, murió fulanita, que Dios la tenga en su santa gloria. Bueno, si le sirvió a Cristo, sí, pero si no le sirvió a Cristo, no. Si no confesó a Cristo, no. Amén. Por eso este tema, preste atención, dice el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través de este hombre llamado Pablo, en primera carta a los Corintios, capítulo número 3, vamos a leerlo desde el verso 10. Amén. Le damos la bienvenida también a nuestra hermana que nos visita y al varón. Amén, como dice la iglesia, hermano. Y a la hermana también que nos visita. ¿Ese sí es suya, hermana Rosa? Gloria a Dios. ¿Se parece? Bienvenida a la casa de Dios. Bueno, gloria a Dios. Si el Espíritu Santo los trajo aquí es porque Él quiere enseñarlos. Amén. Quiere enseñarlos. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu de Dios añada bendición a ella. Amén. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, puede hacerlo. Dice desde el verso 10. Dice 1 Corintios 3, desde el 10 en adelante. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo Pablo, dice, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Preste atención, que cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y sobre este fundamento, fíjese cómo el Espíritu Santo, hablando a través de este hombre llamado Pablo, da esta enseñanza. Y sobre este fundamento, o sea, Jesucristo, que es la roca, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, o sea, el cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, santo, santo es. Amén. Pueden sentarse, hermano. Mire, el Espíritu Santo, a través de este hombre llamado Pablo, él habla sobre 6 materiales de construcción. Amén. Yo no sé si usted captó mientras estaba leyendo. 6 materiales para construcción. No habla de cemento ni de cabilla, ni habla de frijolito ni de arena blanca. Los materiales que usted y yo estamos acostumbrados a comprar para construir. Amén. Él está hablando de aquí de unos materiales de construcción para Dios, que tiene que ver con usted y Dios. Amén. O sea, estamos hablando en términos espirituales. Nosotros somos el templo, pero este templo es construido con materiales, espiritualmente hablando. Sin embargo, el apóstol, o dirigido por el Espíritu, él habla sobre el oro, habla sobre piedra preciosa y sobre plata. Oro, plata y piedras preciosas. Oro, plata y piedras preciosas. Pero también él habla de 3 materiales aparte, que dice, habla sobre la madera, el heno y la hojarasca. Preste atención, madera, heno y hojarasca. Oro, plata y piedras preciosas. Él dice que estos 6 materiales van a ser probados.
O sea, una casa o el templo que se construyen con estos materiales van a ser probados. ¿Cómo se van a probar? Dice el Espíritu Santo que van a ser probados por Dios, como con fuego o como por fuego. ¿Qué ocurre si a una casa hecha de oro yo le meto fuego? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con ese oro? ¿Qué pasará si yo agarro fuego y le prendo, yo agarro el fuego y se lo prendo a una piedra preciosa, a un rubí, a una esmeralda, a un jaspe, a un topacio? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si yo agarro el fuego y pruebo una plata? Pruebo la plata con fuego. ¿Qué pasará? ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa si yo agarro el fuego, como dice que Dios va a probar las cosas y las obras de todos nosotros como por fuego? Agarra el material, el heno, y le prende fuego. O agarra la paja y le prende fuego. O agarra la hojarasca y le prende fuego. ¿Qué va a pasar con esos materiales? Se consumen. Amén. Por eso dice la Escritura que nosotros como templo de Dios somos llamados a construir con materiales que la Escritura nos da: el oro, la plata y las piedras preciosas. Mire, es muy parecido a lo que este hombre llamado Salomón, el hombre más sabio humanamente hablando, ¿no?, imperfecto que hubo en esta tierra. Él dice en el libro poético de Proverbios, dice que nosotros tenemos que buscar las cosas de Dios, la sabiduría de Dios, lo bueno de Dios, lo mejor de Dios, como a la plata, como al oro, dice él, como a piedras preciosas, dice él. Debemos cavar. Amén. Debemos cavar, ahondar, buscar las cosas de Dios de esa manera. Amén. Esa es la sabiduría, eso es lo bueno de Dios. Bueno, lo cierto, hermano, es que Dios es un Dios bueno, es un Dios amoroso, es un Dios perdonador, es un Dios que quiere lo mejor para usted y para mí. En este 2024, Dios quiere lo mejor para usted. Dios quiere sacarnos a nosotros, a todos, incluyendo al mundo también. Quiere sacarnos del mundo de la ignorancia o del mundo del desconocimiento de las cosas. Amén. Como yo le decía a este hombre ayer conversando, que hay cosas que nosotros ignoramos y a veces esta palabra es como que choca, ¿no? Y hay quienes se ofenden cuando le dicen a alguien, eres un ignorante, ¿no? Yo soy ignorante de muchas cosas, porque yo no sé cómo trabaja una nave espacial. Yo no sé cuál es el entrenamiento que reciben los astronautas para irse a la luna. Yo desconozco eso. Desconozco, por lo tanto, soy un ignorante en esa materia. Amén. De repente, yo no sé cómo, desconozco pues muchas cosas, así como usted. Hay áreas que desconocemos, trabajos que no son los nuestros. Amén. De repente usted desconoce cosas en la construcción, de repente usted desconoce cosas en la electricidad, y por eso es que hay muchos accidentes, y por eso es que a mucha gente le pegan unos correntazos. Yo recuerdo que un día en la casa donde mi mamá, mi hermano conectó, no me acuerdo, creo que fue un cargador de teléfono, y quitó la cajita así, la cajita pues que uno conecta, y ahí adentro en el enchufe quedaron, en el toma pues, quedó una patica de la cajita, y él la fue a retirar así, hermano, y se le pegó un correntazo que lo lanzó para la cama. Y yo le dije, no, ¿y cómo vas a hacer eso? ¿Vos no sabés que eso te da corriente? Yo no sabía, yo no sabía. Y yo entendí, y de verdad que sí, porque si hubiese sabido no lo hubiera hecho, no lo hubiese agarrado, ¿no? Por lo menos se hubiese puesto unos zapatos, unas gomas, unas cotizas, algo se hubiera puesto. O sea que esto nos ocurre a todos, hermano. De hecho, hay errores que nosotros cometemos por desconocimiento. De hecho, el mismo profeta, dice la palabra, dice Dios, mi pueblo peca y es llevado en cautiverio y mucho pueblo muere. Dice, no porque no conoce las cosas, dice, porque le falta conocimiento. O sea, porque ignoramos muchas cosas. Amén. Lo único que usted y yo no podemos ignorar, ahí sí tenemos que tener mucho conocimiento, dice la Biblia, son las maquinaciones del diablo. No podemos ignorarlo. Amén. Entonces,
digo esto o enseño esto, hermano, dirigido por el Espíritu, porque el Señor me viene inquietando desde hace rato en esto, y creo que este año 2024 es un año de oportunidad, pero es un año donde Dios ha prometido estar con nosotros. Amén. Es un año donde Dios ha prometido ayudarnos y darnos su mano. Por supuesto, usted y yo tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Ya creo que está bueno que en el 2023 cometimos errores. Creo que en el 2023, creo, hermano, nosotros, me incluyo, dejamos de hacer muchas cosas. No solo para Dios, sino también para los nuestros, para nuestra familia. Amén. Quizás el año pasado fuimos ladrones en el tiempo. Quizás le dedicamos más tiempo a Dios que a la familia. O quizás le dedicamos más tiempo a la familia que a Dios. Quizás no hicimos balance. Quizás cometimos muchos errores. Quizás por desconocimiento. Pero este año es bueno pues que nosotros hagamos un balance. Y comencemos a darle a cada quien y a cada cosa lo que corresponde. El tiempo a la familia que corresponde. No le robe el tiempo a su familia. El tiempo que es de su familia, dedíqueselo a su familia. Dedíqueselo a sus hijos. Amén. Nosotros cometemos a veces ese error. Bueno, en el 2023 cometimos ese error. Nuestros hijos no todo el tiempo estarán pequeños. Algún día van a crecer. Y ya cuando crezcan, ya, ¿cómo usted disfruta una niñez? ¿Cómo usted la disfruta? Si ya creció. Espera que vengan, serán los nietos para disfrutar. Pero no es lo mismo. Amén. Sí, es muy bonito. Y como dicen por ahí, los nietos son los verdaderos hijos. Bueno, cada quien es lo suyo, pero hijos son hijos, hermano. Hay que disfrutar. Disfrute su esposo, disfrute su casa, disfrute lo que Dios le dio. Pero no se olvide que también tiene que disfrutar de Dios. Amén. O sea, todas las cosas tienen que tener su lugar. Su lugar. Quizás en el 2023 nosotros cometimos errores. Quizás nos dedicamos más a la familia y nos olvidamos de Dios. No, Dios te asignó un ministerio. Dios te asignó un compromiso donde no se te obligó. Usted aceptó servirle a Dios. Usted levantó su mano y usted dijo, Señor Jesús, yo quiero servirte. Nadie te obligó. Amén. Usted mismo aceptó. Quizá los pastores conversaron contigo y te preguntaron, varón o hermana, ¿usted está dispuesto a trabajar en esta área? Sí, pastor, cuente conmigo. No se te obligó. Usted dispuso el corazón. Amén. Entonces, quizás el año pasado se cometieron errores y se le dedicó más tiempo a una cosa que a otra. Pero este año es el año donde tenemos que comenzar a hacer balance y comenzar a construir. Mire, el Espíritu Santo es lo mejor, es el mejor regalo que nosotros hemos tenido, ¿no? El mejor regalo que Cristo le pudo dar a la iglesia es el Espíritu Santo. Amén. De hecho, mire que es un regalo pero tan especial que no se lo dio al mundo. El mundo no lo tiene. La gente que es mundana, que ofende a Dios, no lo tiene. Porque dice la Biblia que le fue dado a la iglesia el Espíritu Santo. El mundo lo necesita y Él es el que los convence en justicia, juicio y pecado. Pero es un regalo que fue dado a la iglesia para empoderar a la iglesia. Pero la iglesia, nosotros, usted y yo que somos iglesia, debemos aprender a valorar este regalo. Mire, comparto esto, lo puede buscar en las redes, ya debe estar en las redes. De hecho, si me lo enviaron es porque ya está en las redes. Esta mañana un varoncito me envió un mensaje y ahora de repente lo envié al grupo, lo comparto. Me dijo, hay una noticia que comenzó a correr en el mundo. Comenzó bueno, la noticia viene de España. Me la enviaron de allá, pues un pastor, en un grupo de pastores que estamos. Y supuestamente se dice, pues está en la noticia, debe estar en las redes. El mundo islámico ha lanzado una guerra en contra de los cristianos. Y dice que el mundo islámico, que ellos aprueban, y esto está fresco, hermano, esto está fresco, dice que ellos aprueban la matanza de todas las personas que le sirvan a Dios. Dice, comenzando con la sinagoga y las iglesias, dicen ellos. Y la noticia ha comenzado a recorrer en el mundo. Esto no es un juego. Servirle a Cristo no es un juego, esto es serio. Amén. Entonces,
ha comenzado en este nuevo año 2024 una nueva ola de matanza, de gente que lo único que quiere es hacer lo bueno. Imagínense ustedes, lo único que quiere es servirle a Dios. Entonces ya eso ha comenzado y eso lo esperamos, eso se espera. No podemos desesperarnos, no nos podemos asustar o no debemos pues asustarnos, ni podemos desesperarnos, agobiarnos, no, al contrario, todo esto está profetizado. Como también dice la palabra que usted y yo tenemos que hacernos una revisión, tenemos que hacernos un estudio, un autoexamen, un autoanálisis. ¿Cómo eras tú antes de conocer a Cristo el año pasado? ¿Qué cosas hiciste? ¿Qué cosas te faltaron por hacer? ¿Qué metas no se cumplieron? ¿Qué objetivos no lograste? Y ahora, ¿qué piensas hacer? Este año 2024, ¿cuáles son tus metas? ¿En qué estás pensando? ¿Cuáles son los propósitos que te has trazado? ¿Qué metas te has trazado? Crecer en oración, leer la Biblia, crecer en intimidad con Dios, crecer en justicia, ser más misericordioso, ser más accesible. No sé qué meta se ha trazado a corto, a mediano y a largo plazo. No sé si este año de repente usted se ha colocado como meta crecer en familia, tener 3, 4 muchachos más. Yo no lo sé. No sé si este año usted dice, bueno, me voy a proponer este año encontrar un hermano, servirle al Señor. Es un privilegio, es un privilegio hacerlo. Pero este año hay que cortar, tenemos que comenzar de nuevo, como dice la Escritura. Aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De repente el año pasado, muchos de nosotros construimos con heno, con paja, con hojarasca. De repente el año pasado, en nuestros corazones había odio, quizás había amargura, quizás había resentimiento, quizás había falta de perdón, quizás había amargura, quizás había orgullo el año pasado. Pues dice la Escritura que todas estas cosas que hay en el corazón de las personas, en el templo, en nosotros que somos morada del Espíritu Santo, cuando estas cosas que reflejan la carne se hacen manifiestas en las personas, esto la Biblia lo llama materiales de construcción. Cuando hay orgullo, presta atención, hermano, porque creo que el Espíritu Santo está hablando y creo que el Señor le está aconsejando para este año 2024. Mire, si quizá en el 2023 no obtuvimos cosas y no vimos respuestas y resultados en nuestra vida, y quizás el respaldo de Dios muchas veces, aunque le servimos, quizás porque habían estos materiales de construcción, el cual en este año 2024 Dios quiere que usted y yo cambiemos. Dios quiere que este año 2024 ya no usemos heno, ni usemos paja, ni usemos hojarasca. Él quiere que usemos oro, plata y piedras preciosas. ¿Por qué? Porque cuando el fuego venga para probar estas cosas, no se van a consumir, van a prevalecer. Amén. Quizás este año, quizás el que pasó, no se vieron resultados porque habían estos materiales que eran consumibles. Amén, por el fuego. Entonces, este año 2024, el Espíritu Santo quiere que usted haga un cambio en su vida. Quiere que ya no haya rencor. Si hay algo que está afectando fuertemente a la iglesia del Señor Jesucristo, son estos 3 materiales consumibles: heno, paja y hojarasca. Este año 2024 ya usted no puede estar en las mismas con su esposo, en pleitos, en contienda. Ya no, ya eso déjelo para eso quedó en el año pasado. Este año tiene que haber mejores resultados, otros resultados. Amén. Ya este año que pasó, quizá habían disensiones en el hogar. Bueno, este año eso debe menguar. Amén. Amén. Dice la Escritura que dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 15, el verso 11, dice que no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. O sea, lo que sale por su boca. No contamina lo que entra, dice él, sino lo que sale. ¿Por qué? Porque de lo que expresamos por nuestra boca quiere decir que es de lo que tenemos en nuestra cabeza o en nuestro corazón. Amén. Si en su corazón, este año 2024, usted comienza a cultivar lo bueno de Dios, comienza a cultivar el amor, o este año comienza a cultivar la bondad, la misericordia. Hermano, doy un consejo. La Biblia dice en el Salmo 4, dice que al piadoso, al generoso, al misericordioso,
Dios lo toma para sí, dice, es de su equipo. Este año sea misericordioso, sea bondadoso con las personas, sea amable con las personas, sea accesible. La Biblia dice que nosotros tenemos un regalo que es el Espíritu Santo. Y por lo tanto, como decía la hermana Yesenia en el jueves, ¿no? En la vigilia que tuvimos, en una adoración, dice que el gozo que ella tenía, el mundo no se lo había dado, se lo había dado el Señor. Por lo tanto, como el mundo no se lo dio, no se lo puede quitar. Amén. Entonces, este año que sea diferente, este año que sea de bendición, que usted sea de bendición para otras personas. Amén. Que usted sea accesible, que usted sea de bendición para alguien, que cuando alguien te mire, te observe, que cuando tú llegues en un sitio, que seas para alguien de bendición, que seas de solución, no de problema, sino que cuando alguien te vea llegar en su casa, en el negocio, en el trabajo, en la calle, el que se te acerque a ti y te vea llegar, diga, bueno, llegó la solución. Él o ella trae una solución porque él o ella es un hijo o es una hija de Dios. Amén. Que sea de esta manera. Amén. Aconseja a la iglesia de Corintios y empieza a hablarles y a decirles que era necesario que comenzara a construirse en el templo, en nosotros como personas, comenzáramos a vivir, y era necesario que haya, o que haya pues en nosotros, es necesario que haya una transformación mental en cada uno de nosotros para este año 2024. Debe haber una renovación mental. Amén. Ya este año ya no podemos ser los mismos, tenemos que ser mejores en lo que usted hacía para Dios. Amén. En las cosas que usted venía haciendo para el Señor, este año tiene que meterse en mente, mentalizarse que a Dios siempre, siempre, siempre no se le da lo bueno, se le da lo mejor, lo excelente. Amén. Y esto abarca todas las áreas de nuestras vidas. El tiempo, el esfuerzo, las energías. Ahorita que estamos jóvenes, que nos podemos mover, podemos caminar, podemos salir, podemos andar. Ahorita que estamos jóvenes. Amén. Estamos jóvenes, que estamos chamos todavía. Yo me siento todavía jovencito. Estamos jóvenes. Entonces, este es el tiempo. Amén. Este año 2024 es lo que el Señor quiere. Yo quiero que usted se ubique, por favor, en el libro de Primera Carta a los Corintios, capítulo número 11. Primera Carta a los Corintios, capítulo número 11. Esto que usted ve aquí. Aquí está el pancito, lo que es que está cubierto, y el vino. Amén. Esto la Biblia lo llama, se le dice, la Biblia, hay muchos términos. Se le llama la cena del Señor, se le llama también la conmemoración de la muerte de Cristo, que fue lo que Él nos mandó a hacer, a recordar la muerte. Se nos manda a conmemorar, a recordar, amén, la muerte de Cristo Jesús. El vino representa la sangre de Cristo, el pan representa su cuerpo. Amén. Esto no es para el mundo, lo ve como una práctica religiosa. Así lo ven ellos. Nosotros no lo vemos así. Aquí hay una revelación poderosa, hermano. Cuando usted y a mí se nos revela lo que esto representa en nuestras vidas, es poderoso. Amén. Cristo murió en la cruz del Calvario, dio su sangre y dio su cuerpo por usted y por mí. Antes estábamos perdidos, pero esto marcó un antes y un después en la historia del hombre. Amén. Por eso hoy vamos a recordar ese último momento que Cristo en vida nos mandó a hacer. Amén. Ahora, también hay que enseñar que esto no se hace a la ligera. Amén. Que hay ciertas normas, hay ciertos parámetros, hay ciertos requisitos que la palabra de Dios te exige a ti y me exige a mí para poder participar.
de ese pan y de ese vino. Amén. Aunque Cristo murió por todo el mundo, hay ciertas cosas que usted y yo debemos hacer para poder disfrutar y para poder yo apoderarme de lo que esto representa para mi vida. Yo tengo que hacer ciertas cosas. Amén. Para todo, siempre hay algo que nosotros tenemos que hacer. Hay un adagio, hay un dicho secular que dice, el que quiere besar, ¿qué tiene que hacer? Irse a la curva, o agarrar un taxi, o salir corriendo. ¿Qué tiene que hacer? Hay un adagio secular que dice, tiene que buscar la boca para poder besar. Si usted tiene hambre y a usted se le sirve la comida en la mesa, para que a usted el hambre se le quite, ¿qué tiene que hacer? Usted tiene que comer. Usted no se va a llenar con el puro olor. No, usted tiene que comer. O sea, siempre hay algo que nosotros tenemos que hacer. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Para yo poder apoderarme y hacer eso mío, tengo que hacer algo. Dice la Escritura, primera carta a los Corintios, capítulo 11. Amén. Dice, desde el 19, 11. Vamos a leerlo desde el 23. Primera carta a Corintios 11, 23. Me dan un fuerte amén cuando lo encuentren. 11, 23. Primera carta a Corintios 11, 23. Mire, ¿por qué comencé, dirigido por el Espíritu Santo? ¿Por qué comencé hablando de los materiales de construcción? Hermano, ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de ser influenciados por el diablo y sus demonios. Ninguno. Aquí, en esta sala, en este auditorio, en este lugar, aquí todavía no hay nadie que sea santo. Porque si hay alguien aquí en este lugar que sea santo, es porque ya murió, no está aquí. Ya se fue. Ya el cuerpo se le pudrió. Ya fue enterrado. Ya no existe. Porque el que es santo ya no está. Amén. Quiere decir que todos los que estamos aquí tenemos una carne y tenemos una lucha. Que esa es la meta hacia la santidad. Claro que sí. Pero todos los que estamos aquí cometemos errores. Hemos cometido errores. Y lo cierto es que seguiremos cometiéndolos hasta que Cristo venga. Amén. Aunque no nos guste. Por eso es que esto es una guerra diaria y continua. El enemigo siempre va a buscar que usted y yo ofendamos a Dios. En pensamiento, en conducta, en hecho. Por eso estamos llamados a la santidad. Y esto solo se logra cuando yo me apodero de lo que este acto de iluminación y revelación representa para mi vida. Amén. Dice el Señor Jesús. Primera carta de Corintios, capítulo 11, el verso 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor Jesús lo que también os he enseñado. Dice la palabra. Ese el apóstol, dirigido por el Espíritu. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiera en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, preste atención, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o sea, mueren. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermano mío, cuando reunáis a comer, esperaos unos a otros. Mire lo delicado, mire la importancia, el poder que tiene el hacer lo que hoy vamos a hacer. Dice el Señor Jesús, y le hablaba a sus discípulos, y Él le dijo, cuidados de la levadura, lo que ellos comían, lo que comían los fariseos. Y Él utilizó este ingrediente que ellos usaban, porque el Señor Jesús le habló sobre este término en 1 Corintios 5, desde el 7 al 13, y le hablaba sobre la levadura, que representa el pecado. La levadura representa apariencia. La levadura representa corrupción. La levadura también en esos líderes religiosos, eran líderes religiosos, representaba también la hipocresía. Amén. Por eso dijo el Señor Jesús que les mandó a sus discípulos que no fueran como ellos, porque ellos hablaban muchas cosas pero no hacían nada. Eran cristianos solo de apariencia, no vivían una vida en santidad, no vivían una vida de oración, no vivían una vida de adoración, no vivían una vida de búsqueda. Tanto era esto, tanto fue esto, hermano, que ellos, estos mismos líderes religiosos, llegó el Señor Jesús, no lo conocieron, lo mataron y lo vieron como el enemigo. Imagínense ustedes. Y durante toda la vida estaban apegados a la ley que Dios le había dado a Moisés. Aunque ellos tenían una apariencia de piedad, ellos hacían todo lo contrario. Por eso cuando el Señor Jesús llega, Él le dice a los discípulos, cuidado de ellos, cuídense de esta gente, le dijo Él, porque ellos son como la levadura, ellos viven es de apariencia, solamente para que la gente crea y piense que son un tipo de persona, pero como el Señor observaba lo que hay en el corazón de las personas, observa, Él conoce cómo usted y yo y el mundo estamos edificando. Él sabe, mire, esto el Señor Jesús sabe cuando una persona es hipócrita, cuando una persona vive de apariencia, cuando una persona está en pecado, cuando una persona está haciendo cosas que a Dios no le agrada. Dios conoce todo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Amén. Por eso es necesario, hermano, vuelvo y repito, en este año 2024, no vivamos de apariencia. Que no seamos nosotros como los fariseos. No vivamos en corrupción. No vivamos de hipocresía. No, que tu servicio a Dios en este año sea de corazón. No le estoy hablando a nadie, le estoy hablando a la iglesia. Amén. Es un consejo de parte del Espíritu Santo. Nunca tome lo que aquí se enseña como a término personal. Dele gracias a Dios por eso. Dele gracias a Dios por los consejos que salen de este lugar, porque Dios quiere lo bueno para ti. Quiere lo mejor para ti, para tu familia, para tu casa, para tus hijos. Dios no te quiere ver triste. Dios no te quiere ver amargado. Dios no te quiere ver obstinado o obstinada. Dios no te quiere ver deprimido o deprimida. No. Dios no te quiere ver en tristeza. Dios te quiere ver en gozo, en alegría, en contentamiento. Porque eso es lo que representa la palabra de Dios. Representa libertad. Amén. Representa libertad. Libertad. Entonces, en este año 2024, que esta sea la meta de toda la iglesia, hermano. Que tu servicio a Dios nazca desde el corazón. Que cuando tú vengas a este lugar, tú no le vienes a servir al pastor. No, al contrario. El pastor te tiene que servir a ti. Ese debe ser el pensamiento. Usted viene aquí para servirle a Dios. Y que todas las cosas que usted viene a este lugar a hacer, la hace para Dios. Que este año 2024 usted diga, Señor, ¿en qué te puedo servir? Así como cuando uno saluda a alguien, ¿cómo está? Dios le bendiga. Dígame, cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Así debe ser nuestra actitud para el Señor. Cuando usted venga a este lugar, ¿en qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo buscar? ¿Será que yo puedo buscar el agua para que mis hermanos beban agua? Pastor, ¿será que yo me puedo encargar del filtro? Pastor, ¿será que yo puedo lavar los baños? ¿Será que yo puedo sacar la silla? ¿Será que yo puedo limpiar las sillas? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo servir? Imagínese usted que esta sea la actitud de cada uno de nosotros en todo el tiempo, en nuestra casa, en el trabajo, en la iglesia. ¿Cómo viviríamos, hermano? Sería diferente las cosas, ¿verdad que sí? Sería diferente. Que este año usted vea a los demás como superiores a usted. No importa. El hermano sabe más que yo. Gloria a Dios. Ya sé a quién llegarle cuando no entienda algo. No importa, hermano. Esa debe ser la actitud. Eso es lo que dice la Escritura. Lo que dice Pablo en la carta a los Filipenses.
Mira a tu hermano como superior a ti. Nunca lo vas a ofender. Nunca vas a hacer nada para desagradarle a él. Porque hay que estar bien con Dios, claro que sí, pero también con los hombres. Amén. Entonces, debe ser la actitud en este año 2024. ¿Qué cosas no hiciste en el 2023? ¿Qué cosas quieres lograr en este nuevo año? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué estás pensando? El tiempo pasa muy rápido. No todo el tiempo vamos a estar jóvenes. No todo el tiempo vamos a estar chamos. Algún día nos vamos a poner viejos. Algún día nos van a salir canas. Algún día nos van a salir arrugas. Por más que usemos mucha crema PON, siempre van a salir. Amén. Eso va a salir. Eso va a venir. La gente, nosotros vamos a envejecer. Y algún día vamos a partir de esta tierra. No nos vamos a quedar hasta que Cristo venga. Pero si mientras tanto Cristo no llega, hermano, vamos a dejar cumplir años. Aunque muchos de nosotros no cumplamos promesas, pero años sí vamos a cumplir. Eso es seguro. Amén. Que este año sea un año de cumplimiento de lo que usted promete. Dice la palabra, y lo hemos leído en los evangelios que vamos leyendo, en el evangelio que comenzamos. No podemos jurar por el cielo porque es el lugar de habitación de Dios. Tampoco podemos jurar por la tierra porque es el lugar donde Dios pone los pies. No podemos jurar por nada, ni por nuestros hijos, porque no son nuestros, son de Dios. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Amén. Aprende a decir sí, pero también aprende a decir no. Que mantengas una esencia en tu vida, que mantengas una identidad en tu vida en este año 2024. Mire, yo escribí esto, se lo escuchó un varón de Dios y yo dije, esto es poderoso y esto es tremendo. Nosotros como iglesia, este es un lugar, no es un lugar de pecadores arrepentidos, ¿no, hermano? Sí, es un lugar de pecadores arrepentidos, sí, es cierto. Pero yo creo que esto va más allá. La Biblia enseña, dice la palabra, que nosotros no somos como las gallinas, nosotros somos águilas de Dios. No estamos diseñados para vivir en la tierra, no, para arrastrarnos, no. Estamos llamados a remontar en las alturas. Pues dice la Escritura que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Amén. Este año 2024, que comencemos a renovar nuestro odre, nuestra mente, porque nuevo vino viene. Dios promete nuevas cosas. Dios promete crecimiento, promete avance, promete triunfo, promete victoria. Pero usted y yo tenemos que renovar nuestro odre, nuestros pensamientos, nuestra vasija. Amén. Mentalidad de reino. Sí puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí tengo al Espíritu de Dios. Sí hay. Sí se puede. Claro que sí. Amén. Tenemos un evento muy próximo, el 20 de este mes. ¿Hoy es cuánto? Hoy es 7. ¿Cuántos días faltan para el 20? ¿Cuántos días faltan? Usted va a ir a recrearse en ese lugar. Faltan 13 días, ¿no? Si Cristo no viene, ¿no? De aquí a allá. La Escritura en primera carta de los Corintios, que hay cosas catastróficas. Y quiero enseñar esto para pasar a participar del pan y del vino. Hay 3 cosas que ocurren cuando las personas comen del pan y beben de la copa indignamente. Hay 3 cosas que ocurren. Dice la Biblia en el capítulo número 11, en el verso número 30, 29 y 30. 1 Corintios 11, 29 y 30. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender lo que esto significa, dice, el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí mismo. Por lo cual hay muchos que están enfermos, otros que están débiles y otros que están muertos, que mueren, por irrespetar lo que esto significa. Amén. Por irrespetar lo que esto significa. Por eso que hay debilidades, hay enfermedades y hay muerte. Pero cuando usted de una manera muy digna come y toma esto, entonces viene lo contrario. En vez de venir muerte, viene vida para usted. En vez de venir debilidad, viene fuerza, fortaleza. En vez de venir enfermedad, viene salud. Amén. Porque esto representa la sangre de Cristo. Y hay poder, dice la Biblia, en Apocalipsis 11, que nosotros hemos vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo y la palabra del testimonio. ¿Qué será beber o comer esto indignamente? Vuelvo y repito, como comencé al principio, cuando hay en mí raíz de amargura,
cuando hay falta de perdón, cuando en mí hay odio, cuando en mí hay resentimiento. Amén. Si hay algo fuerte, fuerte, que está afectando a la iglesia del Señor Jesús, que la afectó en este 2023 y que este 2024 son los diseños del diablo en una iglesia, es la falta de perdón. Es la raíz de amargura. Esto es lo que está corroyendo. Esto es lo que está destruyendo la sociedad en la que vivimos. La falta de perdón. En los hogares, los esposos, uno duerme por allá y el otro por allá. Yo te la voy a hacer porque tú me la hiciste primero. Esto es lo que se ve hoy en día. No solo en el mundo, en la iglesia también, hermano. Es triste y lamentable, pero esto es una gran verdad. Esposos que no se hablan, hijos que no se hablan, hijos que no le hablan a los padres, padres que tienen preferencia aún en sus hijos. Esto se ve. Falta de perdón en el hogar, amargura, odio. Y esto es fácil de ver, esto es muy fácil de observar. Porque cuando alguien está feliz, ¿cómo sabe usted cuando alguien está feliz? ¿Cómo usted se da cuenta cuando alguien está feliz? Yo me acuerdo cuando estábamos aquí en Villabaral, yo le decía a mi esposa, la hermana Tibisay está feliz, porque la sonrisa de ella, la risa de ella, la carcajada se escuchaba al lado. Y le decía, la hermana se ríe bueno, ¿verdad? Usted sabe cuando alguien está feliz, ¿por qué? Porque está sonriente, así como usted está haciendo ahorita, está sonriente. Pero cuando alguien está triste, ¿cómo sabe usted que está triste? Porque la cara lo delata, ¿verdad que sí? Igual cuando alguien está bravo o cuando está brava, ¿cómo sabe usted? Porque la cara lo delata. Amén. Entonces, estas son expresiones que aunque a veces nosotros no tomamos en cuenta, el cuerpo habla. Su cuerpo, mi cuerpo habla. Cuando usted no está de acuerdo en algo, usted pone un gesto así en la cara que usted no necesita hablar. Ya con el gesto usted dijo, no estoy de acuerdo. Pero cuando usted está de acuerdo y usted está gozoso, está gozosa y usted comparte lo que se está hablando, lo que se está diciendo, vamos a gozar el 20 de enero en una granja y me voy a lanzar un chapuzón o un clavado. Estoy de acuerdo. Y ni siquiera usted ha dicho, sí, pastor, yo voy, pero ya su gesto habló por usted. Usted está de acuerdo. Amén, porque el cuerpo habla. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Amén. Cuando hay odio, cuando hay amargura, cuando hay incredulidad, cuando hay enojo. A veces cuando la misma persona no está de acuerdo hasta con ella misma o con él mismo. Hay algo que el enemigo está usando fuertemente y el mundo lo llama ansiedad, lo llama depresión. Que la misma gente ni siquiera se acepta como es él o como es ella. Personas que ni siquiera se han perdonado ellos mismos, pero ya Dios te perdonó. Y este acto que el Señor Jesús hizo, pagó tus pecados y pagó los míos. Amén. Pero debemos hacerlo de una manera digna. En nuestro corazón, en nuestra mente, en nosotros, no debe haber odio, no debe haber amargura, no debe haber enojo, no debe haber engaño. Amén. No tenemos que estar enojados con las personas. Aparte de esto, que quien participa del pan y del vino son los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios y que hacen la voluntad de Dios? Aquellos que un día decidieron y dijeron, Señor, yo te quiero servir. ¿Y cómo yo demuestro que le quiero servir a Dios? Dice la palabra que hay una cláusula. Y esta cláusula está conformada, yo la diría que en dos partes. Dice la palabra en Hechos 3:19, dice, arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio de parte de Dios. Arrepentíos, yo me paro en este lugar y digo, Señor Jesús, yo te acepto, yo te reconozco. Me arrepiento de todo lo que hice que te ofendió, aún sabiendo yo muchas cosas y otras ignoraba, pero aquí estoy yo. Yo me arrepiento, Señor Jesús. Hoy te acepto en mi corazón, entra en mi vida, entra en mi familia, entra en mi casa. Hoy te abro todas las áreas de mi ser. Lléname con tu poder, límpiame, lávame con tu sangre. Eso es arrepentimiento. Y más nunca vuelvo a hacer lo que a ti te desagrada. Ahora, conversión va más allá. Conversión va en una demostración de que usted está arrepentido. ¿Qué es lo primero que hay que hacerse? Dice la Escritura, en el mismo libro de Hechos, dice, arrepiéntanse cada uno de ustedes, dice, y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de los pecados. Entonces, una persona que le sirve a Cristo y que está dispuesta y que le pertenece al ejército de Cristo, es una persona que ha dedicado su vida al Señor, que está bautizada. Amén. Que ha dedicado completamente su servicio a Dios. Estos son requisitos que pide la palabra, que exige la palabra. Amén.
Esto es parte de lo que la palabra de Dios enseña y dice y demuestra, y con esto yo demuestro que yo le sirvo a Dios. No solo de boca, sino también con hechos. Amén. Cuando usted está dispuesto, porque el servicio a Dios es como un compromiso. Usted está dispuesto a meterse a vivir con una persona. Usted está dispuesto porque usted ama a esa mujer que por mucho tiempo usted le puso el ojo y usted dice, esta va a ser mía. Y esta es la que me va a parir mis muchachos. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo más sano? ¿Qué es lo más correcto? Usted legaliza ese compromiso y usted se casa con esa persona. Cuando usted se casa, usted dice, esta es mía, no me la quita nadie. Dios la creó para mí, como ayuda idónea. Y la mujer dice, este es mía, este es mío, no me lo quita nadie. Esta es mi media naranja, esta es mi cabeza, el que me representa. Pero ¿qué se hace? Se cumplen compromisos, se cumplen votos, se llega a un casamiento, eso es compromiso. Lo mismo es con el Señor Jesús. Cuando yo levanto mi mano y yo decido ahora pertenecer a Cristo Jesús, hay cosas que debo hacer, como por ejemplo el bautismo, como por ejemplo casarse, como por ejemplo dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Todos estos son requisitos que la palabra exige. Amén. Por lo tanto, todo aquel que hace las cosas de Dios, entonces tiene que demostrarlo con hechos, en forma, en vivencia. Amén. Amén. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a pasar a participar. Le voy a pedir por aquí a mi esposa.